Bueno, vamos a hacer un ejercicio nuevo. Eh, Después, sobre el final de la clase, si quieren, hacemos consultas sobre el práctico 7, ¿sí? Pero por ahí algunos se quieren ir temprano. Vamos a avanzar un poco con los temas y después dejamos la consulta para el final. Profe, Sí, Gonzalo. ¿no habían puesto en el coso que iban a hablar del TPE? El TPE no lo publicamos todavía. Ah, Sí. listo. ¿Sí? ¿Lo publicaste, Luis? No, no lo publicó, pero creo que había puesto que 16:50 se iba a hablar un poco. Bueno, ¿prefieren hacer eso primero? Creo. Tal vez leí mal. A ver, déjame chumear porque se me confunden las sedes. Eh, En algún lado lo había leído. sí, ya con lo que vimos la clase pasada, ya Lo publico si querés, Marce. dale, publicalo y le damos una pasadita antes de empezar. Bueno, práctico especial. Ah, no, este es el formulario. Espera, que lo estoy buscando por acá. Tenía un acceso Ahí vi, rápido. nos quedó de copiar y pegar el formulario. Fíjate que dice 16:50, explicamos el TP especial. De, de alguna vez que tomamos con un formulario así antes de cambiarlo, nos quedó en respuesta. Ahí lo toco. Dale, pero ya lo podemos publicar igual. Sí, ahí lo estoy armando. Listo. A ver si era este. Bien, acá está. Sí, desvelamos el enigma. Bien. El práctico especial, no sé si lo habíamos charlado, va a estar en dos partes, ¿sí? Lo vamos a dar en dos partes porque en general queremos tratar de evaluar la mayor cantidad de contenido posible de la materia y si lo damos después muy cerca del parcial, no llegan a hacerlo. Así que esta sería la primera parte que tienen búsquedas y filtros, que es lo que vimos en la clase anterior. Y después le vamos a agregar alguna complejidad adicional, ¿sí? Para trabajar sobre lo que ya hicieron, ¿no? No es que van a tener que hacer todo de nuevo. eh, para incluir otros contenidos. Eh, bueno, hay que modelar, es un concurso de canto, onda la voz, ¿sí? En el cual hay diferentes coaches y los participantes se le asignan a diferentes coaches, ¿no? Eh, bueno, se facilita la tarea de selección de participantes, armado de equipos, la producción le pidió que haga un sistema para administrar el reality. En el reality participan un conjunto de coaches que juegan el rol de jurados y un conjunto de participantes. Bueno, acá está toda la información que se registra de los participantes, ¿sí? Y además el show guarda una lista de temas musicales que pueden ser cantados durante el reality. Cada tema musical tiene un título, un idioma, una lista de géneros, bla, bla. Una lista de instrumentos, ¿sí? Eh, Después, cada coach tiene un listado de participantes, ¿sí? Que se le van a ir asignando como parte de su equipo. Y entonces lo que se pide es que se pueda pedir un listado de todos los instrumentos. A cada coach yo le puedo pedir un listado de todos los instrumentos que necesitan todos sus participantes para, para cantar, ¿sí? Eh,
el listado de todos los idiomas que pueden cantar los participantes, como que es la unión, ¿sí? De todos las cosas de cada participante. Los idiomas, los instrumentos, los géneros de preferencia, y acá pide sin repetidos, ¿sí? En todos los idiomas sin repetidos, porque obviamente va a haber varios participantes que canten en español o en inglés. Yo pongo en el resultado una vez español, una vez inglés. Lo mismo con los instrumentos, lo mismo con los géneros. En el caso de los géneros, fíjense que se incluye también en orden, para que practiquen el tema de los comparadores. Y también el promedio de edad del equipo de cada coach. Y después dice, para poder organizar las batallas, para ver quién es expulsado en cada ronda. Acá este tema de la batalla está aclarado abajo, no hay que modelar, al menos en esta primera parte, no tienen que enfrentar dos jugadores, ¿sí? Simplemente es hacer los listados, y bueno, lo que les pedimos acá que son las búsquedas. Para poder organizar cada batalla, la producción del programa le pide a cada jurado que seleccione un participante de su equipo para cantar un determinado tema musical. Para esto, y de acuerdo al avance del programa, se va solicitando a los jurados que busquen todos los participantes que canten en un determinado idioma, por ejemplo inglés, todos los participantes que prefieran un determinado género, por ejemplo rock, los que canten en alemán y toquen la guitarra, los que toquen la guitarra y prefieran balada como tema musical, o que canten inglés, fíjense acá qué es lo que va apareciendo, ¿sí? Las búsquedas lógicas. Todos los participantes mayores a una determinada edad, y estos son algunos de los ejemplos que le puede pedir la producción a cada coach para que le dé el listado de participantes, ¿sí? O sea que lo tienen que hacer lo más flexible posible para que se puedan incluir nuevos criterios de búsqueda fácilmente. Y la última parte, por ahí, para pensar un poquito, que uno de los jurados dice se puso exigente y solo permite agregar a su equipo participantes que al menos toquen un determinado instrumento, o que conozcan ciertos idiomas, o que prefieran determinado género. Puntualmente, solo se permite agregar participantes que toquen la batería, que prefieran cantar español o inglés y que prefieran el pop. El tema es que, bueno, este jurado puede que cambie su requerimiento en tiempo de ejecución, ¿sí? El requerimiento de aceptar participantes. Si cambia el requerimiento, supónganse, primero el jurado dice solamente acepta participantes que canten en español, ¿sí? Y después dice, bueno, no, ahora quiero que además toquen el piano, ¿sí? Los que ya estaban asignados no se eliminan, ¿sí? El requerimiento es para los participantes que se van a agregar nuevamente. No tienen que hacer un filtro de lo que ya tienen. Y eso es todo por la primera parte. Fíjense que en general todo esto es bastante similar a lo que hicieron en el práctico, o a lo que deberían hacer en el práctico 7. Y esto ya también lo han visto, ¿sí? Sería cómo modelan que algo cambia en tiempo de ejecución, ¿sí? Lo que estuvimos viendo de estáticos versus dinámicos. ¿Alguna pregunta? Así a grosso modo. Está, creo que está, un formulario para que se anoten en grupos de A2 o 3. ¿Se lo publicamos el formulario? Creo que no. No lo publicamos. A ver, no lo publicamos, está acá en borrador. Ahí lo publico. Publicar. Bien, ahí está el formulario. ¿Sí? Se pueden anotar. Creo que los deja anotarse de hasta 3. No, de 2. Traten de hacerlo en grupos. Si alguno, por razones de trabajo, que no conoce a nadie, no quiere hacer solo, lo puede hacer solo, sí, pero traten de hacerlo en grupos si quieren. Eh, bueno, no, de 3 no. El tema de 3 es que siempre hay uno que se va a mate.
Eh, aparte son poquitos, si no, si dejas a otro que quede solo. Salvo, bueno, que quede uno solo y quiera unirse a otro grupo, ahí se los permitimos, ¿sí? Pero no me hagan todos grupos de tres. ¿Está bien, María del Mar? Sí, por eso, los que no pueden por alguna razón lo hacen solos. Prefiero que lo hagan solos y no que se junten en un grupo como tercero para que se lo hagan. Eh, bueno, ahí está el formulario, se anotan ahí. Eso más que nada, ustedes son poquitos, así que no hace falta, pero porque por ahí después lo entrega uno solo y no sabemos si lo hicieron en grupo o lo hicieron solo. Eh, esta primera parte no tiene entrega, o sea, lo pueden ir consultando en las clases a ver cómo van, pero no es necesario que lo entreguen, ¿sí? Lo que se va a entregar es después del parcial, en la semana esa entre el parcial y el recuperatorio, ahí sí hay que entregarlo ya con completo, digamos. Sería la semana a ver, hoy tuvieron ustedes parcialito, el otro parcialito es el 15, ¿puede ser? No me acuerdo mal. Así que la primera semana de noviembre va a ser la entrega. Bueno, listo con esto. Bueno, vamos a modelar este problema de un sistema de archivos que es conocido por todos, ¿sí? Vamos a pensar inicialmente que tenemos en un sistema de archivos tenemos un conjunto de carpetas, ¿sí? En forma de árbol, que me permiten organizar todos los documentos, los archivos que guardo eh, en algún espacio de almacenamiento, eh, bueno, como les decía, en diferentes carpetas, ¿sí? Dentro de cada carpeta puede haber uno o más archivos, ¿sí? Un sistema de archivos clásico. Eh, y lo que vamos a representar es, para ir al punto de lo que apuntamos en el ejercicio, que los que son archivos, no vamos a modelar el contenido del archivo, ¿sí? Sino que lo vamos a representar con el tamaño. Cada archivo va a tener un tamaño particular, ¿sí? Y eso va a determinar su contenido. Y después, bueno, las carpetas pueden tener tanto carpetas como archivos en su interior, ¿sí? Y los servicios que vamos a hacer, creo que estamos por acá. Lo que vamos a tener que responder con el modelo que planteemos va a ser obtener la cantidad de archivos que hay en una determinada carpeta, ¿sí? Y el tamaño total de un archivo de una carpeta. Y siempre teniendo en cuenta que si yo le pido, por ejemplo, la cantidad de archivos que tiene Today, me diga no solamente uno, que es el hijo directo, sino que tiene estos tres más este, ¿sí? Tiene cuatro, que busque en profundidad. Y el tamaño de esta carpeta va a ser la suma de los tamaños de todos los archivos que hay eh, hacia abajo en el árbol. ¿Se entiende el problema? Bueno, ¿cómo arrancamos? ¿Qué clases vamos a tener? ¿Alguna idea? La clase archivo puede ser. ¿Cómo? Archivo. Archivo vamos a tener, sí, básicamente las dos clases que dije que íbamos a modelar. El archivo, ¿y qué tiene el archivo? Conjunto de carpeta. El archivo no tiene un conjunto de carpetas. No, perdón. Este,
tamaño, El peso. ese sería el tamaño, bueno, un nombre, ¿no? Nombre, tamaño, que va a representar el contenido. ¿Qué más tiene un archivo? La información, sí, pero dijimos que la información la representamos con el tamaño para no complicar con los tipos de archivos que hay. Formato sería la extensión. La podemos dejar como parte del nombre o ponerla aparte. String extensión. Sí, como quieran. Si quieren lo podemos dejar todo junto. La mantenemos ahí separada. ¿Qué más tiene? Comprar fecha de creación. Creación. Más. Pero ahora podemos arrancar por eso, ¿no? El constructor con el nombre, la extensión y el tamaño. Y la fecha de creación, ¿cuál va a ser? Ahora, ¿no? En el momento que se creó, le pongo la fecha que es ahora. Localdate.now. Y vamos a generar por ahora también los getters y los setters. Bueno, getters va a ir de todo. ¿Sí? Pues yo puedo obtener el nombre del archivo, puedo cambiarle el nombre del archivo, o sea que el set se lo tengo que dejar, obtener la extensión, cambiar la extensión, por ahí no, porque estaría cambiando el formato. Bueno, se pueden en sistemas operativos. Hacerlo. Eh, Obtener el tamaño, ¿sí? Que me devuelve el tamaño, cambiar el tamaño, porque agregué información en el archivo, obtener la fecha de creación, sí, cambiar la fecha de creación, no, esto fijo. Una ubicación, me dice Kevin, ¿qué sería la ubicación? El archivo conoce toda la... Vamos a volver por ejemplo, este archivito prefi.txt, ¿conoce todo el camino o qué será lo que conoce, lo que necesita conocer? En realidad, cada carpeta conoce los hijos que tiene, ¿sí? Si quieren, podría poner que cada archivo conoce en qué carpeta está, ¿sí? No, no va a ser necesario, pero se podría agregar si sirviera para algo. Pero no todo el pad hasta la raíz, no. ¿Sí? A lo sumo conocería solamente la carpeta que lo contiene, ¿sí? Con eso le alcanza porque la carpeta, si también conoce su padre, ahí reconstruyen todo el camino. Bien. ¿Y qué más tenemos? Archivo y carpeta. ¿Sí? ¿Qué tiene la carpeta? Tiene un nombre. ¿Qué más? ¿Qué guardo dentro de la carpeta? Los archivos, ¿no? Te voy a guardar un array list, archivo, ¿sí? Archivos, ¿sí? ¿Y solo archivos guardo?
Por ejemplo, esta carpeta guarda, sí, solo archivos, pero si miro, por ejemplo, fotos, guarda un archivo y también que guarda dos carpetas, ¿sí? O sea que también voy a necesitar dar una lista de carpetas. Una lista, fíjense, de la misma clase que ¿Y estoy qué pasa si definiendo, lo pero pones de tipo object, que guarde cualquier cosa? ¿No se puede? esto, Sí, pero ahí voy a poder guardar strings claro, sueltos, o voy a poder claro, guardar personas, ¿sí? No lo puedes dejar tan abierto, ¿sí? bien, bien, sí, 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 perfecto. Eh, carpetas. A cierto punto tenés razón, ¿no? Sí, ahora veo. Bien. Métodos, voy a necesitar un método para obtener el nombre y cambiar el nombre, ¿sí? Porque eso me lo permite hacer el sistema de archivos. Eh, y que básicamente eh, el archivo que hace el de archivo. Archivos.agregar. ¿Sí? Ahora, ¿no tendría que hacer algún control acá? ¿Lo agrego así como viene? Que no esté repetido. Claro, yo no puedo agregar en una carpeta dos archivos con el mismo nombre y la misma extensión. Entonces, sí, ¿qué tendría que hacer? Recorrer El contains, el contains, ¿sí? ¿Y qué me falta hacer para poder usar el contains? el equals, en El, archivo. bien. ¿Por qué? Porque yo necesito chequear para saber si dos archivos son iguales, ¿sí? Si tienen el mismo nombre y la misma extensión. Por ahí el contenido es distinto, pero yo no puedo guardar dos archivos con el mismo nombre en una carpeta, ¿sí? Entonces, si archivos no contiene el que quiero agregar, lo agrego. ¿Quién decide si existe el archivo? El mismo archivo. ¿Con qué método? Con el método equals. Acá tengo que sobreescribir el método equals. ¿Cómo se hacía esto? O sea, lo deben tener re mecánico. Try, la variable archivo, el casting a ese object. Y luego acá ya usábamos ese archivo y preguntábamos lo que queríamos. Por ejemplo, si this.getNombre es igual archivo.getNombre y, bueno, se dio retorno. Y extensión es igual archivo.getExtensión. Y si hubo algún problema, si hubo algún problema de casting, ahí que me pasen, que me quieran comparar un archivo con una carpeta o con otra cosa, digo que no son iguales. ¿Sí? Dando un error, no sé dónde. Acá, falta un poco de coma. Funciona. Y lo mismo para carpeta. En agregar carpeta, que va a recibir una carpeta, pero acá va a mirar la lista de carpetas. Y la lista de carpetas ya contiene una carpeta, pero ahora la carpeta que se fija.
se va a fijar solamente en el nombre, ¿sí? Porque no tiene extensión. Entonces, equals, voy a copiar esto acá, una carpeta, y lo único que miro es el nombre. ¿Sí? Bien. Ahora sí no me va a permitir agregar dos carpetas con el mismo nombre. ¿Y qué me falta hacer? Tengo que poder decir, ¿se acuerdan? El tamaño de una carpeta. ¿Sí? El tamaño del archivo ya lo hicimos. El tamaño del archivo es el tamaño que él tiene como atributo, ¿sí? El archivo tiene un tamaño, ¿sí? Entonces directamente retorno el tamaño, retorna ese tamaño. Ahora, la carpeta también le tengo que poder pedir el tamaño. ¿Y cómo la calculo? Acuérdense que no es solamente la suma del tamaño de todos los archivos, ¿sí? Entonces, y total se vuelve cero, y después, por cada archivo de archivos, total le sumo archi.getTamaño. ¿Está bien eso? Eso lo que va a hacer es, fíjense, una variable con un cero, recorro la lista de archivos y sumo el total, al total sumo el tamaño de cada archivo. Ahora, si yo estoy en esta carpeta fotos, lo único que me va a devolver ese código es el tamaño o el peso de este archivo, listado.txt. Me falta sumar el peso de todo lo demás que hay abajo. ¿Sí? Si ustedes en Windows, o bueno, también en Linux, en lo que usen, ponen botón derecho, calcular tamaño sobre una carpeta, le calcula el tamaño de todo lo que hay adentro. ¿Sí? Suma todo, no solamente lo que hay directamente de esa carpeta. Entonces me falta, si tengo carpetas, también tengo que recorrerlas y ir pidiéndole el tamaño a sus archivos. ¿Sí? ¿Me siguen? O sea que acá no puedo retornar solo esto. ¿Qué me falta hacer? Tengo que recorrer Claro, también. ahí lo que haces es buscar los archivos sueltos. Claro, acá recorro los archivos que tengo como hijos directos. Ahora me falta decirle, si tengo carpetas, a cada carpeta decirle, bueno, también vos decime cuánto pesan tus archivos. ¿Sí? As- por ejemplo, estoy en Today. Tengo el peso de calendario, ¿sí? Y después le digo a primer año, ¿y vos cuánto pesan tus archivos? Y le paso la pelota, le delego la responsabilidad de calcular el tamaño a esta subcarpeta a la subcarpeta. Esta subcarpeta no tiene archivos, entonces ¿qué va a hacer? Le va a decir a su subcarpeta cuántos archivos tenés, cuántos archivos no, qué peso de archivos tenés vos. ¿Sí? Y ahí va a devolver, sí, directamente la suma de estos tres. ¿Sí? Y eso lo delegás nomás, claro. ¿Qué tengo que hacer? Por cada carpeta. Eh, subcarpeta. Más claro. Por cada carpeta, subcarpeta, carpetas, el mismo total, ¿no? Porque voy a guardar la misma variable. Al mismo total le voy a decir que, ¿cómo le pido el tamaño a una subcarpeta? Le pedís subcarpeta.getTamaño.
Claro, el mismo método que estoy haciendo. Subcarpeta.getTamaño. ¿Sí? Llamo a este mismo método. Pero no es, a ver, envío el mismo mensaje, pero no es este mismo método. El método va a ser el de la otra carpeta. ¿Sí? No es que vuelve a recursivo. Son objetos distintos. Yo estoy en una carpeta determinada, ¿sí? Por ejemplo, estoy en primer año, y cuando me meto acá, este getTamaño no es el de primer año, es el de Proc2. ¿Sí? Y ahí sí estaría, ¿no? Ahora sí considero. ¿Ven que con eso llego hasta el final del árbol, que es recursivo? Bien. Eh, bien, y el otro servicio que tenía que hacer es. El tamaño. Perdón, la cantidad de archivos. De archivos, ¿no? Ahí casi solo cuento archivos. ¿Cuántos archivos? ¿Cómo cuento cuántos archivos tengo en una carpeta? Primero me fijo cuántos hijos directos tengo, que sería esto, ¿no? Bueno, voy a tener también un total. Total, recorro la lista de archivos, pero acá en vez de esto, ¿qué tengo que sumar? Por cada archivo que tengo en mi lista, sumo uno, ¿sí? Es un archivo más. ¿Está bien? Y esto, hay una forma más fácil de hacer esto que ir sumando uno por cada archivo que tengo. El tamaño del arreglo, sí. Es más fácil. Total es directamente archivos.size. Pero lo mismo que para este método, también tengo que contar cuántos archivos tengo en la subcarpeta. ¿Sí? Entonces, sí voy a tener que recorrer las carpetas, por cada carpeta, subcarpeta, voy a haber copiado de ahí. En carpetas, acá sí llamar como antes. Subcarpeta, punto, cantidad de archivos. Es la misma lógica que arriba, pero ahora llamando al mismo método, cantidad de archivos. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué problemas tengo con esto? A ver si lo ven así. No, me quedo carpeta y carpeta. Ahí. ¿Ven algo raro ahí? La carpeta también tiene una fecha de creación. Esto se lo podríamos poner acá. ¿No? ¿Qué ven de raro en este código? En estas dos clases. Eh, podría llegar a abstraer un poco a un padre, por ejemplo, nombre, el, Claro, hay cosas repetidas. Acá hay un problema de abstracción que, el getter bueno, y setter de bastantes cosas también. claro. No vi los parcialitos, pero creo que el primero tenía este problema, ¿sí? Que había el primer ejercicio había dos clases que repetían un atributo, dos subclases que repetían un atributo con la misma semántica. El nombre del archivo es lo mismo que el nombre de la carpeta. Así que ahí yo tengo comportamiento en común que lo podría pasar a una clase padre, elemento file system, sistema de archivos, ¿sí? ¿Qué me voy a pasar para acá? El nombre, porque los dos tienen nombre.
fecha de creación, porque los dos tienen fecha de creación. Extensión no, extensión es algo propio del archivo. Tamaño tampoco, ¿por qué? Porque tamaño, si bien a la carpeta le puedo pedir el tamaño, no tiene un tamaño propio, sino que lo calcula en el momento. Ahora, esto pasa al constructor de acá. El constructor, el nombre, de creación también va acá. Refactorizamos un poquito el código para que el nombre también. En la clase padre, el nombre va a ir, y el set nombre van a ir a la clase padre. Se va. Get extensión es propio. Get tamaño es diferente, así que lo dejo así. Set tamaño es propio. Get fecha de creación se va para arriba. Y acá me falta decir, para que tenga get nombre, bueno, me falta unirlo, ¿no? Que el archivo extiende como le puse elemento fs. ¿Sí? Ahora acá tengo que hacer super con el nombre. Nada más. Sería. Lo que está faltando es la carpeta hacer lo mismo. El nombre se va. Super. Nombre. Las dos listas son propias. La fecha de creación se va. Super no, todavía no estoy viendo nada. Extends. Esto fs. Ahora sí. Get nombre y set nombre se van. Agregar archivo y agregar carpeta lo mantengo. El tamaño no lo puedo extraer porque son distintos. Cantidad de archivos son distintos. Y el equals es diferente. ¿Sí? Hasta ahí va. Bien. Ahora, ¿qué otro problema estoy teniendo acá? ¿Qué pasa cuando yo tenga otros tipos de elementos, ¿sí? Que voy a agregar al sistema de archivos? Por ejemplo, bueno, esto es como nos quedó la solución hasta ahora. Pero ¿qué pasa cuando yo agregue, por ejemplo, accesos directos? ¿Sí? Los links. Un acceso directo es un tipo de archivo diferente que está apuntando, o sea, es un archivo que está en una carpeta determinada, pero que apunta a un elemento que está en otra carpeta. O en la misma, ¿no? Pero apunta a un elemento. Es un tipo de archivo diferente. En este caso, ¿qué tengo que hacer? A la carpeta, como le puedo agregar accesos directos, voy a tener otra lista de directos. ¿Sí? Voy a crear la clase, no la voy a usar todavía, solo para que no me dé error. Y voy a tener accesos directos. ¿Y qué problema me trae eso? Cuando yo quiera hacer el get tamaño. Vas a tener que repetir el código Claro, voy a tener que recorrer toda la lista esta. Voy a tener que recorrer 3 listas diferentes. Si se fijan, de accesos, ¿no? Sería un acceso directo. Si se fijan, bueno, ahora me falta el método de tamaño, ¿no? Pero el método que estoy llamando, fíjense que esto es un for que a un total le suma el get tamaño de cada elemento de la lista. Y este for hace lo mismo.
suma el get tamaño de cada elemento de la lista. ¿Sí? Y este también le suma el tamaño de cada elemento de la lista. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer más general? Incluso piensen que después más adelante vamos a agregar carpetas comprimidas, ¿sí? Archivos zip. ¿Y qué voy a tener? ¿Otra lista de archivos zip? ¿Entienden el problema? Me está faltando un pasito más de abstracción. ¿Por qué? ¿Qué son tanto los archivos como las carpetas como los accesos directos? Voy a sacar ¿Qué son? Y ahí va por el lado que decía hoy Cristian. Y son listas de arreglos. ¿Son listas? Sí, pero ¿de qué? De object no, porque me pueden agregar cualquier cosa. Por eso digo que va por el lado de Cristian. No puedo poner que son listas de object, porque si pongo object me pueden agregar un string, me pueden agregar una persona. El elemento FSS, Claro, lo que estamos entendiendo. tal cual, Gonzalo. Son listas del elemento que estoy creando. ¿Por qué? Porque el acceso directo todavía no lo implementé, pero también va a ser un elemento que yo puedo agregar en el file system. ¿Sí? Entonces, en vez de tener una lista por cada tipo de archivo, como a cada tipo de elemento, como a cada tipo de elemento yo le voy a pedir los mismos métodos, por ahora el get tamaño y el get cantidad de archivos, ¿sí? Los meto todos en una lista sola, que se llama elementos, y esta lista la defino como una lista de elemento fs. Entonces, cambiamos un poquito esto y lo vamos acomodando. ¿Voy a tener un método para agregar archivos y un método para agregar carpetas? No, pues también necesitaría, si no, otro método para agregar accesos directos. Y si el día de mañana agrego otro tipo de archivo o otro tipo de elemento file system, por ejemplo, las carpetas comprimidas o los archivos comprimidos, tengo que agregar otro método add también. Entonces, ¿puedo hacer un solo método add? Sí, tranquilamente, si tengo una sola lista. Meto todo ahí mezclado, no me importa. Entonces, add elemento. SE, y acá lo que digo es elementos no contiene E. Fíjense acá el polimorfismo, ¿sí? ¿Cómo sé si dos elementos son iguales? Bueno, depende del tipo de elemento, cada uno va a mirar lo que quiera mirar. Si es un archivo, voy a llamar, bueno, el contains va a llamar al equals del archivo. Si es una carpeta, va a llamar al equals de la carpeta. ¿Sí? Ahí entra el polimorfismo para ver de qué tipo es. Yo no tengo que preguntar si sos una carpeta, fíjate que no tenga el mismo nombre. Si sos un archivo, fíjate que no tenga el mismo nombre y misma extensión. ¿Sí? Yo acá me despreocupo de qué tipo es. ¿Por qué? Porque cada tipo de elemento fs tiene su propio equals. Y depende con qué esté instanciado esta variable e, va a llamar al equal correspondiente. ¿Sí? Se va a ejecutar el equals del objeto correspondiente. ¿Se entiende eso? Y el tamaño también. No voy a recorrer las tres listas. ¿Sí? Porque ahora tengo una sola. ¿Qué son los objetos? Elemento fs, en elementos, ¿sí? A este lem le voy a pedir get tamaño. ¿Por qué no me deja get tamaño? Si la carpeta tiene un get tamaño, que es el que estoy haciendo. Y el archivo también tiene un get tamaño. El acceso directo creo que todavía no lo pusiste. El acceso directo. No, el acceso directo no tiene nada, olvídense, porque todavía ni siquiera le puse querida, así que no hay drama. Ah, no era tampoco. ¿Sí? Está suelto ahí. Después lo hacemos, porque es para pensar un poquito más ese. Entonces, carpeta tiene qué tamaño. Archivo, ¿El padre lo tiene? eso me falta. Me falta abstraerlo
perdón, que todos los elementos file system, fíjense que yo le puse nombre, set nombre y fecha de creación. Me falta poner public. ¿Y a esa la podés hacer abstracta? ¿La puedo hacer abstracta? ¿Cómo se llama? ¿Qué tamaño? ¿Qué tamaño? ¿Qué te ¿Que parece? cada hijo se encargue de definirla? ¿O Te hago la pregunta al revés. ¿La puedo hacer concreta? ¿Cuál es el tamaño de un elemento file system? ¿Qué les parece? El elemento file system, ¿yo puedo saber qué tamaño tiene? sería lo mismo que le haría con el figura? Claro, sería como el caso de la figura. Bien. Yo no sé qué tamaño va a tener. Como no sabía la figura, qué área va a tener. ¿Por qué? Porque depende de cada tipo de figura. Acá es lo mismo. Abstract, porque no puedes saberlo. Claro. Lo tengo que hacer abstracto, ¿por qué? Porque en el caso del archivo se calcula de una forma y en el caso de la carpeta se calcula de otra. Y en el caso del acceso directo se va a calcular de otra. ¿Sí? Entonces este método tiene que ser abstract. ¿Y qué pasa si hago este método abstract? Tengo que hacer que toda la clase sea abstracta. ¿Tiene sentido que la clase sea abstracta? Sí, porque yo no voy a crear un objeto de tipo elemento FS. Yo voy a crear archivo, carpeta, acceso directo, comprimido. ¿Sí? O sea que nunca voy a tener necesidad de crear un objeto de este tipo. Es una entidad abstracta que la estoy usando justamente para abstraer, valga la redundancia, comportamiento común que tienen o que tienen distintos tipos de objetos. Ahora, ¿qué tamaño es abstracta? Y vamos a ver que en la carpeta, ¿sí? Este método empezó a funcionar bien. Bueno, no sé si funciona, pero al menos no me da error de compilación. ¿Sí? Y lo mismo con la cantidad de archivos. Bueno, ahora no tengo archivos size, o sea que esto no lo puedo hacer más. ¿Y qué voy a tener que hacer? Bueno, algo parecido acá, ¿no? Voy a tener un total de archivos, recorro los elementos, que es la única lista que yo tengo, ¿sí? Y a cada elemento, espera que me perdí, acá. A cada elemento no le voy a decir qué tamaño, ¿qué le voy a decir? Si estoy contando cantidad de archivos. Vamos al dibujito. Yo estoy contando la cantidad de archivos de fotos. Fíjense que ahora, bueno, vamos a mirar de acá, que acá no sé cuántos hay. La cantidad de archivos de Today. Yo antes decía, bueno, el tamaño de la lista de archivos, que era uno, más el get tamaño de cada una de las carpetas, perdón, el get cantidad de archivos de cada una de sus subcarpetas. ¿Sí? Y eso se mandaba recursivo y bueno, a mí no me importa. Yo le delego la responsabilidad a ella, a mi subcarpeta, y la subcarpeta me va a saber decir cuántos archivos tiene. ¿Sí? Esta, como no tenía ninguna, también le patea la pelota y se la delega a su subcarpeta. Y esta sí le va a decir tres. El tema es que ahora, estos tres elementos están en una misma... Oh, no están linkeados, lo voy a poner acá al ladito. Están los tres en la misma lista, están mezclados. Están agregados por el orden en el que los fui agregando. Primero este y después este. ¿Sí? Entonces, ¿qué le tengo que pedir si yo quiero la cantidad de archivos de Today? Le va a tener que decir a cada hijo cuántos archivos tenés. A esta subcarpeta, cuántos archivos tenés. Ella se va a encargar de calcularlo. A este archivo le voy a tener que decir cuántos archivos sos, ¿sí? Y a esta carpeta también cuántos archivos tenés. Le cambié el verbo para que me lo digan más rápido. Entonces, acá le voy a tener que decir este mismo método, cantidad de archivos. Pero de nuevo, me lo pinta de rojo. ¿Por qué? Porque el em es un elemento fs, ¿sí? Y no todos los elementos fs tienen la cantidad de archivos. O sea que este método también tengo que abstraerlo para que eso funcione y me funcione el polimorfismo, get cantidad de archivos. ¿Sí? Abstracto. ¿Por qué? Porque son distintos
como calculo en una carpeta que en un archivo. Ahora la carpeta, ¿por qué no me dejó? Cant archivos. No. Cantidad de archivos. La carpeta ahora la arreglé, pero ¿qué se me rompió? ¿Qué se me debe haber roto? Esta clase. ¿Por qué? Pongo hasta la ayudita ahí para que la lean. ¿Qué se me rompió? Claro, porque tenés que declarar el método abstracto cantidad de archivos. Porque tengo que implementar el método, si no esta clase de archivo me queda abstracta. Claro. ¿Sí? Entonces, tengo que implementar cantidad de archivos. ¿Y cuántos archivos es un archivo? Uno. Uno. Yo retorno uno. ¿Sí? Y fíjense que retornando uno, se me arma bien toda la cuenta. ¿Por qué? Porque acaba de decir, bueno, ¿cuántos archivos hay en el primer hijo, en carpeta? Bueno, no sé, ¿este qué va a hacer? Le va a pasar a su primer hijo. ¿Cuántos hay en este hijo proc 2? Y me fijo. ¿Cuántos hay en este? Uno. En este, 1. Entonces 1 más 1, 3. Entonces proc 2 le va a decir, a primer año yo tengo 3. ¿Y primer año qué hace? Bueno, al 3S, que es el acumulado parcial, le va a decir, le sumo la cantidad de archivos de calendario, que como es un archivo me va a decir 1. ¿Sí? 4. Y después sigue con segundo año. ¿Cuántos archivos tiene segundo año? Ninguno. Entonces TUDAE va a decir que tiene 4 archivos. Ahí se armó toda la suma. ¿Sí? Y fíjense que esa suma se armó sin en ningún momento preguntarle a cada objeto de qué tipo es. Yo no pregunté, si es una carpeta, mandate recursivo, y si es un archivo, suma 1. ¿Sí? En ningún momento yo, en la carpeta, que es la que hace esa cuenta, pregunté por el tipo de este elemento. ¿Sí? Que eso es lo que tenemos que evitar siempre, es preguntar, hacer un if por cada tipo de objeto. ¿Sí? Si sos una carpeta, metete recursivo con la cantidad de archivos. Si sos un archivo, suma 1. ¿Por qué? Porque cuando vengan después los accesos directos, ¿qué tengo que hacer? Venir a tocar el código y agregar una condición más al if. Y el día de mañana me viene un archivo comprimido y tengo que agregar una condición más al if. ¿Sí? En cambio, con este diseño que hicimos, acá no tengo que tocar nada. Lo que hago es, bueno, le queda al archivo nuevo que yo estoy intentando agregar al file system, al sistema de archivos, le va a quedar la responsabilidad de decir, bueno, vos tenés que implementar todos los métodos que este código requiere. ¿Sí? Cantidad de archivos, de tamaño. Que van a ser los métodos que están definidos como abstractos en el evento FS. ¿Se entiende? ¿Se perdió alguno en el camino o no? Bien. Entonces, como les decía, el diseño que queda más o menos no, el diseño que queda es, no, esto no quería poner, es un diseño de esta forma, ¿sí? Tengo un elemento file system que va a tener los atributos en común que tengan todos los posibles subtipos, ¿sí? El archivo con extensión y tamaño, y bueno, los gets y los sets que necesite, y la carpeta que va a tener una lista de elementos, ¿sí? Va a estar compuesta por una lista de cualquier tipo de elemento abstracto, ¿sí? Y para resolver los gets que sean necesarios para resolver los servicios que me pide el ejercicio, lo que va a hacer es delegar ese comportamiento de saber cómo se calcula cada servicio a cada uno de los objetos. ¿Sí? Y el polimorfismo ahí hace la magia y resuelve todo. O al menos eso es lo que buscamos. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí con el archivo y carpeta? Ahora le metemos el comprimido, el acceso directo. ¿Vamos bien? Bueno, acceso directo.
¿Qué características tiene un acceso directo? Sí, esto obviamente un ejemplo, ¿no? Después cada sistema operativo lo va a implementar de una forma distinta. Para resolver el ejercicio vamos a suponer que un acceso directo tiene un tamaño fijo, ¿sí? Siempre pesa nunca byte, eso no se puede cambiar. Apuntan a algún otro elemento, ese elemento que apuntan puede ser o un archivo o una carpeta, ¿sí? Podría ser a otro acceso directo, tener un acceso directo de otro acceso directo. Y el nombre de un acceso directo es el nombre del elemento que apuntan, precedido por la frase acceso directo a. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿cómo engancho el acceso directo en este diseño? ¿De quién va a ser hijo el acceso directo? Piensen un cachito. ¿Va a ser hijo de carpeta? ¿Va a ser hijo de archivo? ¿O va a ser hijo de elemento FS? Las tres alternativas que tengo por ahora. ¿Y el acceso directo es un archivo? ¿O no? Es un archivo, pero lo que vos tenés que mirar es si tiene el mismo comportamiento que el archivo con algún cambio menor. No, por eso te decía, puede ser hijo de archivo, pero no sé. Es una posibilidad. ¿Alguna otra idea? Miren el comportamiento para que vean qué tiene en común con el archivo y qué no. A mí se me hace más más que nada por el apuntar a una carpeta, pero sin un array. Pero no sabría cómo es el apuntado. Claro, esa es la cuestión. Es parecido a una carpeta porque apunta a otra cosa, pero no podés decir que no tiene el array. Claro, Entonces, si vos lo heredás de carpeta, estás heredando ese array. claro, tenés que agregar sí o sí, ¿no? Si vas a hacer que sea hijo, sí tenés que heredar. Y Claro. heredás todo. No tenés chance de no Por heredar. eso. Ese es el problema. Mm, Por eso de carpeta, si bien es parecido porque guarda algo adentro, este guarda una sola cosa y la carpeta guarda un array. ujú. ¿Sí? Yo por eso lo descartaría ya de carpeta. Sí, sí. Sí, que justamente por eso. ¿Sí? Pero Eh, igual está bien pensado, tiene cosas adentro. Extensión no dije que tenía. Ahí el enunciado no dice que tiene extensión, por ejemplo. El tamaño, fíjate que el tamaño no es lo mismo que el archivo. ¿Sí? Pues si yo vamos a mirar cómo está hecho el archivo acá, que en el diagrama no se ve. Si yo lo heredo de archivo, voy a estar heredando una extensión que, no, que en principio no tiene. Voy a estar heredando un tamaño, cuando en realidad el tamaño es siempre el mismo. ¿Sí? El problema es que también estoy heredando este set tamaño que en realidad no voy a cambiar el tamaño porque es siempre el mismo. Entonces, hay parte del comportamiento, incluso los atributos, que no me sirven del archivo. ¿Qué voy a rehusar? Si yo heredo de una clase es porque voy a rehusar la mayor parte de ese comportamiento. Y acá poco reuso tengo. ¿Sí? Incluso si no tengo extensión, el equals tampoco me funciona porque este necesita la extensión. ¿Sí? Entonces, el comportamiento me parece que es lo suficientemente diferente del archivo
como para que sea una clase distinta, ¿sí? Que no herede el archivo. Lo que sí o sí tengo que heredar es del elemento file system, porque si no, ¿qué pasa? No los puedo agregar a esta lista. ¿Sí? Entonces yo diría, para mí lo más correcto sería que esto extienda directamente de elemento fs. Elemento. ¿Sí? ¿Y qué características tiene este acceso directo? ¿Qué tiene de particular? El peso siempre es el mismo, tiene una constante. El peso siempre es el mismo, ¿sí? Entonces cuando me digan, bueno, acá no están implementados los métodos, cuando me diga get tamaño, acá me quedó este que había puesto para el atributo. Cuando me digan get tamaño, que voy a devolver 1, era un kbyte, decía el ejercicio. ¿Sí? O 1000, depende cómo lo miren, cómo lo midan. El tamaño es siempre fijo, ¿sí? Cuando pidan la cantidad de archivos, ¿el acceso directo va a contar o no va a contar? Yo diría en principio que no, bueno, eso no está especificado en el problema que les conté acá en la filmina, no me dice, ¿sí? En un ejercicio que nosotros le pongamos en el práctico va a decir todos los casos posibles, ¿no? Todos los métodos. Si yo busco archivos, en realidad, si a esto no lo considero un archivo porque no heredé el archivo, lo más lógico sería que no cuente, ¿sí? Porque es otro tipo de elemento, no es un archivo. ¿Pero qué me está faltando? Con estos dos métodos ya cumplo que es un elemento fs, porque hereda las dos cosas. Igual que no le está gustando. Ah, el constructor me falta, porque tiene un nombre, ¿sí? ¿Y cuál es el nombre de un acceso directo? Acceso directo a, claro, acceso directo a el nombre del archivo que apunta. Entonces, ¿qué es lo que me está faltando? ¿A dónde estamos apuntando? El que apunta, claro. ¿De qué tipo va a ser? De elemento FS, que puede ser una carpeta también. Claro, elemento fs. Bien, pues también podría apuntar a una carpeta, incluso a otro acceso directo. Ahí me queda más general, Nicolás. ¿Sí? Si no solamente puedo apuntar a un archivo. Entonces, ¿el constructor va a recibir el nombre como parámetro? ¿Qué necesito que reciba como parámetro cuando creo un acceso directo? No me hace falta el nombre, me hace falta el elemento que apunta. ¿Sí? Sí o sí tengo que hacer supernombre, porque al ser un acceso, un elemento de file system, le tengo que pasar un nombre cuando lo creo. ¿Cómo va a ser el nombre? Acceso directo a lo que apunta, al ser también un elemento file system, tiene un get nombre. Dígame el nombre que necesito. ¿Sí? Y después obviamente me falta guardar estado que vuelve lo que apunta. ¿Está bien? Hay cositas raras para mejorar ahí. ¿Qué les parece?
¿No ven nada que se pueda mejorar de ese código? Puedes hacer un get nombre primero en vez de pasarle todo eso ahí, cambiárselo. ¿Qué nombre lo estoy heredando ya del... Por eso se lo puedes cambiar para adentro, decía, para no pasar a lo que apunta todo tan grande. Y ya queda ahí. ¿Esto? Eh, Ah, vos decís redefinir. redefinirlo para que quede acceso directo a lo que, o sea, esa línea de código, pero que quede ya pedido. Entonces acá estaría sobreescribiendo el del padre Claro. y retorno esto. El problema que voy a tener, me lo voy a dejar. Me lo voy a dejar porque, Porque no tenés eso, tiene que ser apuntado. porque tengo, no, perdón. No me deja porque el super es lo primero que se llama antes de Ah, crear el objeto. bien. Entonces no, todavía no existe this en esta línea. Hasta que no salga del super no existe this. No lo puedo hacer así. Lo que está mal, va mal, sí, mal, pero elijo, es esto. ¿Qué pasa si yo el día de mañana lo quiero cambiar? La constante, claro. Y esta constante también. Esto no es un número, es un número que podría cambiar. Por ahí después depende de la implementación del sistema operativo, el peso es diferente, ¿sí? Se va a mantener que es siempre el mismo para todos los accesos directos, ¿sí? Pero puede ser que cambie. Entonces, ¿esto que me conviene hacer? Definir constantes. Fabric, static, final. Año, a 1000, yo acá retorno tamaño. Elimino la constante en código. Y lo mismo con acá, vamos a darle prefijo. Este no sería play. Final, prefijo, igual acceso directo va. Pero lo podría dejar privado, que no me la cambien desde afuera. ¿Sí? Ahí no me cambian desde afuera esa constante, y si quisiera cambiarla podría proveer un método ahí para que la cambie. Bien, ahí estaríamos entonces, porque tenemos, acá. El acceso directo tiene un tamaño fijo, ya está, apunta a otro elemento, ya está, y el nombre es el nombre del archivo que apunta, precedido por acceso directo a. ¿Sí? Podríamos probar un poquito con algún main que funciona. Un poquito esto. Bueno, lo voy a poner acá en la otra pantalla, así voy mirando las dos. Eh, Vamos a crear la carpeta, que es la raíz, y la vamos a llamar raíz o barra, como se llama normalmente. La otra que se hay que escapar. Tenemos otra carpeta. Ahí, esta, esta.
Primer año. Primer año igual new carpeta. Año. Hay un segundo año, después tenía acá una que se llama 2. Y después Product 2 tenía archivo parcial igual new archivo parcial con extensión doc. Y le tengo que pasar el tamaño, por ejemplo. Aleatorio, prefinal. Si con el ejemplo. ¿Qué me falta hacer ahora? Ahí creé las cosas sueltas. Ahora me faltaría, ahí teníamos un acceso directo. Acceso directo. Acceso prefi. Acceso directo a prefinal. Ahora tenía, me falta ahora componer todo, ahí tengo los objetos sueltos. Ahora, la raíz tenía, ahí primero, agregar elemento. Ahí, un poco el peso, a medida que aumenta la instancia de parcial, agregamos today, agregamos el acceso directo, el acceso prefi, después, primer año, esta carpeta tiene hijos 2 y proc2 tiene como hijo a parcial. Que usamos siempre el mismo método de agregar elementos y en algunos casos estoy agregando carpetas, en otros estoy agregando accesos directos y en otros estoy agregando archivos. ¿Sí? Acá está todo mezclado y siempre uso el método de agregar elementos. Ahora vamos a pedir, por ejemplo, total, se la voy a pedir a la raíz. Raíz punto cantidad de archivos. Me debería decir, con el arbolito que armé, ¿sí? Acá, armé hasta acá armé, ¿sí? Esta partecita. Me debería decir que tengo 1, 2, 3 archivos. ¿Sí? Se lo pido a la raíz. Si le pido a segundo año, me debería decir 0. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esos dos casos. Cantidad de archivos de la raíz y cantidad de archivos en donde me olvidé agregar el parcial y me olvidé agregar segundo año a... Ah, today no le agregué nada. Agregar elemento. Today que tiene primer año y segundo año. Primer año tiene el prefi, Today tiene primer año y segundo año. Segundo año no tiene nada. Primer año tiene Proc2, también me faltó. Ah, no, primer año tiene Proc2. Entonces, cargarme en serio. Cantidad de archivos total de cantidad de archivos
2 menos la raíz de 0. Si no, que van a dar mal armado. Quedó mal armado porque pero 2. Ah, sobre. No, segundo año quería que. Acá quería segundo año. Era 0. Bien, cantidad de archivos está funcionando. Y si pido el tamaño, eso, como llaman ustedes, eso total sería, se lo pido a la raíz, eso de los 2, acá sería factor de la raíz al elemento. Ah, pues le puse 1000, está bien. Entonces me está sumando 3500 más 2500 más 1500 más 1000, ¿sí? 3, 4, 5, 6, 7500 más 1000, 8500. ¿Sí? Hay 1000 más, ¿por qué? Porque es el peso que le puse al acceso directo. ¿Sí? Son 3500 más 2500 más 1500, bueno, al revés, más 1000, el peso de la raíz. Y si le pido el peso, por ejemplo, a TUDAI o a PROC2, me tendría que no contar el peso del acceso directo. ¿No? TUDAI. Ah, no, peso de PROC2, está bien, peso de PROC2. Esto es segundo año. Le doy mal los nombres de los mensajes. Entonces, el total, volvemos acá, si lo ven. El peso total, porque es el peso de la raíz, me da 8500, que son 1000 más 1500 más 2500 más 3500. Si pido el peso de TUDAI, es 7500, porque no me cuenta el acceso directo. Y segundo año no pesa nada. Estamos bien. No, dejo esto acá. Porque ahora vamos a complicarlo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Va bien, ¿no? Ahora lo vamos a complicar un poquitito más agregando comprimidos. Un comprimido puede contener cualquier tipo de elementos, puede tener carpetas, puede tener accesos directos, puede tener archivos o incluso otros comprimidos, ¿sí? Y el tamaño de un comprimido es la suma de los tamaños de lo que contienen multiplicado por un factor de compresión, ¿sí? No estamos modelando obviamente cómo queda comprimido, sino el tamaño total que reduce la compresión. Y de nuevo les hago la misma pregunta. Este tipo nuevo de archivo, de elemento, ¿es más parecido a una carpeta? ¿Es más parecido a un archivo? ¿O es más parecido, en cuanto a comportamiento, a un acceso directo? ¿Qué les parece? Y es más parecido a la carpeta, pero le cambias el método de qué tamaño, Bien. ¿Están creo. todos de acuerdo? Sí. Incluso les puse el mismo icono, el mismo iconito y el mismo dibujito acá abajo.
¿sí? Es muy similar a la carpeta en este caso. En este caso sí. ¿Por qué? Porque el comprimido en su interior tiene muchos elementos, ¿sí? A diferencia de este que era uno y solo uno. Tengo muchos elementos en su interior, al igual que la carpeta, ¿sí? Tienen un nombre, al igual que la carpeta. Bueno, el nombre lo tienen todos los elementos. Eh, y después el tamaño, fíjense que es la suma de los tamaños de lo que contienen, que es lo mismo que la carpeta. Lo que pasa es que a ese resultado lo multiplica por un factor de compresión, que es cuánto está comprimido ese elemento. Bueno, no dice nada la Filmina de cómo se cuenta como archivo, ¿sí? Si cuenta los archivos que hay adentro o no. Vamos a suponer que no cuenta, para hacerlo lo más sencillo posible, ¿sí? Cuando pido cantidad de archivos, solo cuento los archivos que hay sueltitos, ¿sí? No me fijo adentro. Bueno, entonces, pasando a código. Un poquito acá. Voy a tener un elemento nuevo, que va a ser un comprimido. En este caso no va a heredar directamente del elemento file system, sino que va a ser, me queda más cómodo que sea una subclase de la carpeta. ¿Y por qué? Porque me sirve. Vamos a ver, de nuevo vamos a separarlo. Comprimido tengo acá y acá voy a buscar la carpeta. Carpeta. ¿Voy a tener una raíz de elementos? Sí. Voy a guardar cualquier tipo de elemento en esta carpeta, en este comprimido. ¿Le voy a poder agregar elementos? Sí. Le voy a poder agregar elementos que ya no contenga, así que esto me sirve tal cual. Me sirve todo. El constructor también, porque va a tener un nombre. El get tamaño, no, va a ser lo que cambia. ¿Sí? El get cantidad de archivos también cambia. ¿Sí? En realidad no decía nada, podría ser que quede igual que esto. Y el equals también me sirve. Se va a fijar que no exista otro. No, el equals lo tengo que hacer de nuevo. Eso siempre hay que hacerlo de nuevo. ¿Por qué? Porque. No, en este caso no. Get nombre equals no. No hay que hacerlo de nuevo. Si me voy a fijar solamente el nombre, lo puedo dejar así. ¿Por qué? Porque el comprimido es una carpeta, entonces no va a haber problema. Bien, entonces, ¿qué me está diciendo acá? Que me falta el constructor, obviamente. ¿Cómo voy a construir un comprimido? Le voy a pasar el nombre y voy a usar el constructor de la carpeta. Me sirve todo. ¿Y qué es lo que voy a redefinir? En principio voy a redefinir el método, que decía la Filmina, era el getTamaño. Bueno, ya voy a volver acá. A ver si se va. Public int. ¿Cómo se calcula el tamaño de un comprimido? O sea, con la suma de los elementos que contiene más un factor de compresión. ¿De dónde voy a sacar ese factor de compresión? Lo necesito guardar, ¿no? Paso. Y acá, de compresión se vuelve FC. ¿Sí? Obviamente en un caso real este factor de compresión depende del contenido. Acá pues estamos simulando esto con el tamaño de lo que contiene. Entonces, tengo que recorrer todos los elementos que guarda la carpeta. ¿Dónde está? El tamaño. Fíjate que no puedo acceder a los elementos de la carpeta. ¿Cómo tendría que haber declarado a los elementos de la carpeta para que pueda acceder? Primeras clases. No puedo acceder porque esto es privado.
¿Quién puede ver este atributo? Elementos. Lo pones protected para los Claro, que... debería, si eso lo necesitara, ponerlo protegido. ¿Sí? Entonces, desde el comprimido ahora sí puedo calcular el tamaño, y acá, en vez de retornar el total de los elementos que contiene, a esto lo multiplico por el factor de compresión. Y esto no voy a poder porque es casi entero. ¿Sí? ¿Sí? Total, a la suma de los tamaños de todos los elementos, que es lo que me decía la filmina, ¿sí? El tamaño es la suma de los tamaños de los elementos que contiene, multiplicado por un factor de compresión. Me voy. Entonces, sumo todos los elementos que contiene y los multiplico por el factor de compresión. ¿Está bien eso? ¿Qué les parece? Levante la mano el que piensa que está bien. Bien, Fausto. ¿Este código a quién se lo robé? Todo, porque hasta acá. ¿A quién le robé esto? Se lo robé a la carpeta. ¿Sí? Incluso para poder hacerlo tuve que modificar la carpeta cambiándole el privado a protegido. ¿Sí? Entonces, a lo de la carpeta se lo voy a dejar privado a la carpeta. El comprimido acá le voy a decir que el tamaño, bueno, si quieren vamos a dejarlo acá en una línea, el tamaño va a ser superpunto del tamaño. Fíjate que ahí no necesito yo acceder al arreglo a la lista privada de la carpeta. ¿Por qué? Porque se encarga este método de tamaño que está definido en la carpeta, ¿sí? Y lo multiplico ese total por el factor de compresión. Obviamente esto se puede hacer todo en una línea, ¿no? Lo dejo así para que quede más claro. ¿Se entiende? Y ahí no repito código, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Y qué me faltaría cambiar? Bueno, sí, no, de nuevo, no decía nada del enunciado. Si no me sirviera el get tamaño, el get cantidad de archivos, porque acá cuenta los archivos que hay guardado adentro. Si el enunciado dice que hay que contarlos, los que están dentro de un comprimido, no cambio nada. ¿Por qué? Porque la carpeta me sirve, así que no tengo que hacer nada porque lo heredo. Si el enunciado dijera que no se cuentan los archivos que están dentro de un comprimido, entonces acá sí lo tengo que redefinir y directamente que retornaría el get cantidad de archivos de un comprimido. Si no me tengo que meter en el interior del comprimido, retorno cero. ¿Por qué? Porque el comprimido no es un archivo, es un comprimido. ¿Se entiende? Bien, entonces el diseño, fíjense que nos queda una cosa así. Uy, archivo y carpeta, que es lo que ya teníamos, ¿sí? El link o el acceso directo, como le pusimos acá, tiene un destino que apunta a un elemento que es de este tipo, porque puede ser cualquiera de sus subclases, ¿sí? Y el comprimido que hereda de la carpeta porque necesitas guardar elementos y le sirve toda la funcionalidad, salvo el get tamaño que lo multiplica por un factor de compresión. ¿Bien?
Este tipo de solución a partir de ahora lo vamos a empezar a ver bastante, en realidad este tipo de solución. ¿Sí? Esto es uno de los patrones de diseño que vamos a ver, que se llama Composite, y que me permite modelar estructuras de este tipo, en la cual tengo elementos compuestos, ¿sí? Que serían las carpetas, que en su interior guardan otros elementos compuestos y elementos que son simples y que como que cortan la recursión cuando voy llamando usando el polimorfismo. ¿Sí? En algún momento tengo que cortar de no mandarme más, bueno, ese va a ser el caso de la hoja o el archivo en este caso. Y después, bueno, el patrón composite sería este tipo de estructura, ¿sí? Ya adelantando, todavía no vimos patrones, pero este va a ser uno de los primeros que vemos, el primero que vamos a ver. Que ya lo vimos, le vamos a dar forma nada más, con el nombre del patrón y las partes que tiene. Y después, bueno, a ese patrón composite básico se le pueden agregar variantes. Sí, Abel, tranqui, ya con esto terminamos la teoría. Nos vemos el lunes. Va a haber variantes que son, bueno, por ejemplo, esto, agregar que haya dos hojas, ¿sí? O que haya un subtipo de la carpeta, del compuesto, o que haya un subtipo del simple. Pero esta sería básicamente la estructura general. ¿Se entendió? Igual en el práctico 8 van a tener de vuelta, van a tener este ejercicio planteado para que lo apliquen como composite, y más definido bien cómo se comporta un link, cómo se comporta una carpeta, cómo se comporta un comprimido, para que lo hagan, lo implementen bien. Igual yo el código este ya se los dejo. ¿Sí? Pero puede haber variantes, cuando lean el ejercicio, leanlo bien, porque yo tampoco me acuerdo. eh, Puede haber variantes del comportamiento y que por ahí, depende del enunciado, por ahí este link sí heredaba de archivo, como dijo en un principio Cristian. ¿Sí? Si el link tiene una extensión y el tamaño me dicen que podría ser diferente, bueno, entonces capaz que, bueno, el tamaño no, porque si no serían exactamente lo mismo. No, porque tiene el apuntado. Entonces por ahí podría ser, depende del enunciado, ¿no? Siempre tienen que leer bien. ¿Cómo me doy cuenta si heredo o no? Bueno, si comparte comportamiento. Acá no compartía demasiado comportamiento con el archivo, porque la extensión no la necesito, el get tamaño cambiaba porque era fijo. En cambio acá el comprimido sí compartía todos los métodos menos el get tamaño. ¿Está bien? Bueno, con esto dejamos la parte teórica de hoy. Eh, Estuvimos viendo mientras el resto terminaba el parcialito, estuvimos viendo algunos ejercicios con Cristian del 7. No sé si alguno quiere ver algo de eso. Quedó el 2 era Cristian, ¿no? Que no supiste cómo encararlo. Le boca mano. ¿Alguien más intentó hacer algo? Yo arranqué con el TP7, no tuve tiempo ahora en la semana, le voy a meter. Sí, yo no se los quiero resolver porque son cosas, bueno, que ya vieron que aparecen en el práctico especial y los vamos a evaluar bueno, en el parcialito 4 y en el parcial también seguramente. Ya son cosas que vamos a ir evaluando. Sí, sí, está bien. Por eso, si no tuvieron tiempo de encararlo, prefiero que lo hagan, eh, que lo intenten al menos encarar ustedes, no se los quiero resolver yo. De última, la clase que viene, si no ninguno lo pudo encararlo, hacemos algún ejercicio. La nota del parcialito los tenemos que corregir a mano esto, no sé si Luis los pudo ir corrigiendo, si no, ahora nos ponemos y para el lunes ya las tenemos.
Este no era automático, era formulario, pero tenemos que... Algunas preguntas hay que revisarlas a mano. No había mucho de justificar. Y si quieren, les tiro una guía para el 2 que en general siempre cuesta encararlo. Dice, se desea llevar una estadística de un vocabulario de un texto. Estadísticas del vocabulario de un texto. El constructor de esta clase, la clase vocabulario, ¿no?, que tienen que modelar, recibe como parámetro un string, ¿sí? Ese string que ustedes reciben como parámetro representa un texto completo, ¿sí? Un texto largo, un documento, un libro, un string, en forma de string, ¿no? Y crea los objetos necesarios para saber qué palabras aparecen en el mismo y cuántas veces. ¿Sí? En un documento va a haber distintas palabras que se van a repetir, ¿sí? Sobre todo los artículos, ese tipo de palabras, bueno, o haber otras. ¿Sí? Por ejemplo, si este fuera el texto, ¿sí?, la palabra palabras, fíjense que aparece un montón de veces. Entonces la idea sería que el vocabulario sepa que aparece la palabra palabras y que aparece 10 veces, por ejemplo. Así. Que la palabra conocer aparece una vez, que la palabra obtener aparece 3 veces. Esa sería la idea del ejercicio. Entonces, acá les da abajo una ayudita de cómo, bueno, es código de Java, ¿no? Cómo partir ese string que ustedes reciben, perdón, ese texto que ustedes reciben como parámetro, ¿sí? El string tiene un método que se llama split, que recibe como parámetro una expresión regular, ¿sí?, que es por qué lo quieren dividir a ese string, en este caso solamente por un espacio, lo pueden hacer más complicado si quieren, pero no tiene sentido para el ejercicio. Separan el texto por espacios, ¿sí? Y se los va a retornar en forma de un arreglo de strings, donde cada posición del arreglo contiene, en este caso si separo por espacio, va a contener una palabra, ¿sí? Obviamente no es óptimo porque, no sé, por ejemplo, las palabras que terminan con un punto, frecuencia punto, va a ser distinta de frecuencia si aparece sin el punto. Pero no se preocupen por tanto detalle. Porque no es a lo que apunta el ejercicio. Después, bueno, pueden normalizar mayúsculas y minúsculas, un montón de cosas que se pueden hacer para contar bien. Y la idea sería que, bueno, después, acá como tienen en cada posición del arreglo una palabra distinta, que recorran ese arreglo y vayan calculando. La primera vez que aparece una palabra, le ponen frecuencia 1, ¿sí? Hay que ver cómo guardan esas cosas. Cuando aparece una palabra que ya vieron antes, le suman 1 al contador de esa palabra. ¿Sí? Esa es cómo generan la estructura. Y una vez que tienen la estructura ya generada, tienen que permitir ver cuántas palabras diferentes hay en el texto. O sea, si la palabra retornar aparece 2 veces, la cuento como una. ¿Sí? La palabra obtener aparece 3, la cuento como una. Son palabras diferentes. Las n palabras más frecuentes. No, la cantidad de palabras diferentes. ¿Cuáles son las palabras más frecuentes? Donde n va a ser un parámetro del método. Yo quiero las 3 palabras más frecuentes, o quiero las 5 palabras más frecuentes. ¿Sí? ¿Cómo pueden hacer esto? Nos vemos, Nico. Buen fin de. Las n más frecuentes, las n menos frecuentes. Lo que podrían hacer para resolver esto es ordenar la lista de palabras por frecuencia, ¿sí? Y después se quedan con los 3 primeros, con los 4 primeros, con los 5 primeros, o con los 3 últimos, los 4 últimos, los 5 últimos. Obtener la frecuencia de ocurrencia de una palabra. Si yo te digo cuántas veces aparece la palabra obtener, me tenés que decir 3. Obtener un listado de palabras ordenadas ascendentemente, ¿sí? Solo las palabras una sola vez. Si, no sé, obtener aparece 3 veces, la retorno una sola vez, y esa lista ordenada alfabéticamente y ordenada por frecuencia. Básicamente es para que practiquen, sacando la forma de armar el vocabulario que es complicada, todo esto es para que practiquen comparaciones y ordenamiento, con distintos criterios.
Primero es bastante fácil. Primero tiene un diccionario con una lista de palabras ordenadas alfabéticamente. Cada palabra tiene una función gramatical, una o más definiciones, lista de sinónimos y lista de antónimos. Tienen que poder agregar, eliminar palabras, dar una palabra, ver la lista de sinónimos. Este es bastante sencillo. O sea, la única dificultad nueva, lo que ya saben hacer, es que la lista de palabras tiene que estar ordenada. Y cuando ustedes agregan una palabra nueva, esa palabra tiene que ir en el orden alfabético. Fíjense bien cuándo van a usar comparable, cuándo van a usar comparator. Acá la biblioteca tiene libros disponibles para socios. Acá dice que se ordenan por defecto por ISBN, ¿sí? Que es un código, como un ID del libro. Sin embargo, es posible que la biblioteca los quiera ordenar por otros criterios. ¿Sí? O sea, ahí también hay que ver si es comparable, es comparator, son las dos. El 4 es de búsqueda. Este no tiene ordenamiento, creo, si no me acuerdo mal. Este es de búsqueda, lo que vimos de la parte de filtros, ¿sí? La última parte de la clase pasada. Y el vivero sí ya mezcla las dos. El vivero tiene búsqueda y tiene que ser ordenada. Los listados anteriores deben retornarse ordenados por el criterio de preferencia de cada cliente. Por ejemplo, puedo querer todas las cláusulas ordenadas por nivel de sol requerido. Entonces ahí se mezclan los comparadores con los filtros. Y este que es hermoso. Distinto a todo lo anterior. Este por ahí lo vemos en clase. ¿Se animan a hacerlo? Genial. Si no, bueno. Tenga la clase de fondo. Dale, perfecto, sí, sí. Traten, si no si ni lo miraron, prefiero que lo intenten hacer el fin de o el lunes de la mañana y así ya arrancamos con una base, porque si no les quito ejercicio para practicar. Te hago una pregunta, Marcelo. Dale, Cristian. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una búsqueda, ya sea por algún atributo que, viste, ponemos en la clase, no más en biblioteca, ponerle buscar Sí, algo, puede recibir también como parámetro un comparador, la búsqueda, y una vez que busca por eso que lo ordene en el mismo método. sí, tranquilamente. Si el que decide el orden es la misma persona que busca, ¿sí? ¿Se entiende? Claro, hago una vez que el ciclo que tengo ya, en vez de retornar el arreglo, primero retorno ese arreglo y después lo retorno. Lo acomodo, digamos, lo ordena. Primero lo ordenás y después lo retornás. Claro, Perfecto. está Era una perfecto. duda que tenía y voy a probar con eso, a ver si me anda. Sí, sí, perfecto. Porque Eso si no siempre. tenía que hacer como métodos distintos aparte. Por ahí poder juntar todo en uno, si No, se no, la puede. idea sería que, sí, ahí como dice, bueno, en este no están ordenadas, ¿no? Pero en el vivero, ¿sí? En este. La misma persona que te dice, quiero crásulas ordenadas por nivel de sol, te pasa las dos cosas. Quiero crásulas, es el filtro, y con qué orden las quiero, también te los pasa la misma entidad, digamos. El que hace la búsqueda te pasa con qué criterio y con qué orden, ¿sí? Ahora, podría ser el caso que sea el vivero el que decida cómo se ordenan los resultados de búsqueda. Entonces ahí no viene como parámetro el comparador, sino que lo tiene el vivero como atributo. ¿Entiende la diferencia, Cristian? Se entiende, sí, sí, ¿Sí? sí. Perfecto. Pero en este caso sí, está bien que reciba los dos. Bien, lo voy a probar después. Lo voy a Dale. implementar. Gracias, Marcelo. No, por favor. Si quieren probar algo o ver algo más, yo estoy acá hasta las 9 me quedo.